En una noche oscura y silenciosa, en la periferia de una pequeña localidad de Texas, una sombra se cernía sobre el destino de Regina K. Walters, una joven de 14 años cuyo futuro se vería marcado por un siniestro giro. La brisa helada parecía susurrar secretos olvidados, mientras la penumbra engullía cada rincón de la ciudad, preparando el escenario para una tragedia que trascendería el tiempo. Regina, de espíritu libre y mirada curiosa, había soñado con escapar de los grilletes de una vida monótona en Pasadena. Junto a Ray Kelly Jones, su enamorado y confidente, la joven planeó una fuga hacia lo desconocido, en busca de libertad y aventuras que rompieran con la rutina. Sin embargo, el destino, con su oscura ironía, intervino cuando un camión solitario, conducido por un hombre de mirada fría y enigmática, apareció de la nada. Este vehículo, cuyas luces parpadeaban como presagios, parecía transportar consigo el eco de un mal inminente. Los relatos de la comunidad se teñían de misterio aquella madrugada. Una llamada anónima, registrada en la soledad del desierto, revelaba una voz cargada de advertencia: el camino se bifurca en la oscuridad, y solo quienes se atreven a mirar descubrirán lo que oculta la noche. Mientras el camión avanzaba lentamente por una carretera olvidada, cada kilómetro recorría un susurro de fatalidad y el ambiente se impregnaba de una inquietud que helaba la sangre. En un abrir y cerrar de ojos, la joven Regina desapareció sin dejar rastro. La última imagen captada, una fotografía desgastada y misteriosa, se convirtió en el triste emblema de una desaparición que desafiaba toda lógica. La inocencia truncada se esfumó en el aire, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. La figura de Regina, iluminada por un débil resplandor, quedó grabada en la memoria colectiva, mientras las sombras parecían conspirar para ocultar la verdad. La investigación comenzó a tejer una red de enigmas. Testigos afirmaron haber visto luces intermitentes en la carretera y un vehículo que parecía surgir de la nada, como si desafiara las leyes del tiempo. Un detective, obsesionado con desentrañar el caso, empezó a ligar cabos entre llamadas telefónicas crípticas y rutas marcadas en un mapa envejecido. Cada pista abría una puerta a secretos oscuros, y los vestigios encontrados, fotografías borrosas, mensajes enigmáticos y objetos personales dispersos, se amalgamaban en un rompecabezas macabro. Durante semanas, la comunidad vivió bajo el manto del desconcierto. Rumores y leyendas urbanas se entrelazaban con la realidad, y la figura del misterioso conductor se transformaba en un espectro errante. Algunos decían haberlo visto merodear cerca de estaciones de servicio en noches tormentosas, otros, en sueños, escuchaban el eco de su risa siniestra. La desaparición de Regina se convirtió en un susurro inquietante en cada rincón, y cada sombra proyectada parecía esconder el secreto de su trágico destino. El detective, inmerso en una investigación que lo llevaba a recorrer senderos prohibidos, se enfrentaba a un laberinto de engaños y medias verdades. Cada llamada telefónica perdida, cada rastro fugaz de un vehículo que aparecía y desaparecía, sumaba fragmentos de una narrativa aterradora. En un recóndito rincón de un archivo polvoriento, encontró una nota escrita con tinta temblorosa que decía: el destino es un camino sinuoso, y en cada curva se oculta un secreto que el tiempo no revelará. Esas palabras se grabaron en su mente, impulsándolo a seguir adelante a pesar de la implacable oscuridad. El pueblo, marcado por el horror, se transformó en el escenario de murmullos y encuentros furtivos. Las calles, apenas iluminadas por faroles desgastados, parecían esconder recuerdos dolorosos, y cada esquina era testigo silencioso de la tragedia. Los habitantes, con el temor latente de reabrir viejas heridas, compartían entre susurros relatos de encuentros inquietantes y de sombras que parecían moverse con vida propia. La desaparición de Regina se convirtió en un eco persistente, una historia narrada en reuniones secretas y en la penumbra de noches interminables. Con el paso del tiempo, el caso se tornó casi legendario, un enigma que se desdibujaba entre la realidad y la ficción. Los pocos que se aventuraban a rebuscar en los archivos policiales hallaban anotaciones crípticas y mensajes enigmáticos que parecían escritos por una mano conocedora de la oscuridad. El silencio de los documentos, roto solo por la ocasional visita de un periodista o investigador, reforzaba la sensación de que el mal, a pesar de los años, nunca se extingue del todo.
En una noche especialmente fría, cuando el viento parecía gritar secretos a través de las calles desiertas, el detective regresó a la antigua carretera donde todo había comenzado. Allí, en el lugar donde se había avistado el camión fatídico, las sombras danzaban al compás de un misterio ancestral. Con cada paso, el recuerdo de Regina se hacía más vívido, como si el tiempo se hubiese detenido para perpetuar la tragedia. El silencio era abrumador y la soledad del camino evocaba las voces de quienes habían quedado atrapados entre la vida y la muerte. El eco de aquellas llamadas anónimas, provenientes de un lugar imposible, seguía perturbando al investigador. En un registro olvidado, se hallaba la huella de una conversación interceptada, donde la voz del conductor se mezclaba con el sonido distante de un motor. Las palabras, cargadas de presagio, resonaban en la mente del detective: el camino es un reflejo de lo que somos, y en cada kilómetro se esconde la verdad. Estas frases se repetían como un mantra, recordándole que la respuesta podía encontrarse en la intersección de la lógica y lo inexplicable. La noche, en su infinita quietud, parecía convertirse en el guardián de secretos inmemoriales. Los relatos de fantasmas y presencias extrañas se mezclaban con el dolor palpable de una pérdida irreparable. La voz del narrador, profunda y melancólica, emergía como un eco en el tiempo, contando la historia de Regina como una balada de tragedia y misterio. Cada palabra era un homenaje a la inocencia perdida y un recordatorio de que, a veces, la verdad se oculta tras el velo de la oscuridad. Finalmente, la historia se cierra como un susurro en el viento, dejando tras de sí la inquietud de lo que pudo haber sido y la sombra de lo que jamás se revelará. Los ecos de aquel trágico suceso continúan resonando en cada calle y en cada corazón que se niega a olvidar. En esta narrativa, la voz del narrador se funde con el silencio de la noche, y en esa fusión se esconde la esencia de un misterio que desafía el paso del tiempo. La desaparición de Regina K. Walters se erige como un monumento a la fragilidad de la vida y a la persistente búsqueda de justicia en un mundo donde la oscuridad a veces parece invencible. Así, entre luces parpadeantes y sombras errantes, la leyenda se convierte en un recordatorio eterno de que, en el laberinto del destino, algunas sombras jamás se disipan por completo. Cada relato, cada susurro compartido en la penumbra, invita a reflexionar sobre el precio de la libertad y la inevitable presencia del misterio en nuestras vidas. La historia de Regina es, en definitiva, un eco persistente de un destino marcado por la intriga, el horror y la incansable lucha por descubrir la verdad.